Vamos a hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Antes de que entremos a ese bautismo, hay un bautismo que la gente ha creído que existe, es el bautismo por los muertos. ¿Sí? Y algunos incluso en las iglesias cristianas están como que creyendo en ese bautismo. Pero es bien fácil de despejar la duda. En 1 Corintios capítulo 15, 28 dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Terrible, ¿verdad? Mormones. Todo el capítulo 15 o mucho de ese capítulo está hablando Pablo acerca de que sí hay resurrección de los muertos, que existe la resurrección de los muertos, porque si Cristo no resucitó, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces cita a los que se bautizan por los muertos, no dice nosotros nos bautizamos por los muertos. Por ahí había alguna secta o por ahí había un grupo que solía bautizarse por los muertos. Lo que Pablo está diciendo: miren, hasta esos que están mal, al bautizarse por los muertos, reconocen que hay bautismo de muertos. Es decir, se bautizan por los muertos porque esperan un día la resurrección de los mismos. ¿Ya la agarró? Es decir, aun cuando la práctica del bautismo por los muertos esté equivocada, lo que reflejan aquellos que lo hacen es que creen en la resurrección, pues. Entonces, nunca Pablo dice: ¿y qué haremos nosotros los que nos bautizamos por los muertos? Nunca, no hay otra sola escritura en la Biblia donde se dé una sola muestra o en los hechos aparezca a alguien practicando esto. Por lo tanto, es fácil de despejar. Nunca Pablo dijo que nosotros somos los que nos bautizamos por los muertos. Dice: ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Está diciendo él: miren, ellos están bautizando por los muertos porque ellos también creen que los muertos resucitan. ¿Cómo no vamos a creer nosotros, verdad, que somos discípulos de aquel que es la resurrección y la vida? No dice cómo no nos vamos a bautizar nosotros por los muertos. Entonces queda eliminada la posibilidad de bautizarse por los muertos. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y del juicio ya no lo levanta ningún bautismo a nadie. ¿Puedo oír un amén? Ahí queda ya. Ahora sí, bautismo en el Espíritu Santo. Hemos hablado del bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en agua, el bautismo en el cuerpo de Cristo. El bautismo en el cuerpo de Cristo lo hace el Espíritu Santo al tomar una persona e introducirla en el cuerpo de Cristo como un miembro con una función. Bautismo en agua es sumergir a una persona en agua, y eso es un acto de obediencia de la persona. Yo obedezco el evangelio, por lo tanto me bautizo en agua. Es un acto de obediencia y tiene que ver con el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios, que es lo que salva. El bautismo como tal, aislado del arrepentimiento y la fe, no salva a nadie. Por lo tanto, no hay tales de poder bautizar infantes o gente que no tiene voluntad para creer en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice una escritura, pero dice: el que creyere y que fuere bautizado, este será salvo. Ahora vamos a ver el bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Para comenzar, si bautismo es sumergir, ¿qué será el bautismo en el Espíritu Santo? Que una persona sea ¿qué? Sumergida en el Espíritu Santo. Aquí el bautizador se llama Jesús. Juan el Bautista dijo: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El anuncio profético de este bautismo, Joel capítulo 2. Fíjate, Joel lo profetiza, Pedro lo confirma en el libro de los Hechos, Juan el Bautista lo anuncia. 3 cosas: profecía, cumplimiento y lo que es el anuncio de llamarlo bautismo, porque ni Pedro lo llamó bautismo en Hechos,
ni Joel lo llamó bautismos en su libro profético, sino Juan le puso el calificativo de bautismo. Fíjate que la palabra dice en Joel capítulo 2, verso 28 en adelante, dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Aquí me voy a adelantar un poquitín, en un paréntesis, a escatología. Yo no les enseñé la que ustedes saben. Yo les voy a enseñar a ustedes la que yo creo, y se las voy a dar en la Biblia. Pero aún el derramamiento del Espíritu Santo dice que es antes de que venga aquel día grande y espantoso. Ese es el día del derramamiento de la ira de Dios. Usted lo puede ver en Lucas capítulo 15, lo puede ver en Marcos capítulo 13, lo puede ver en Mateo capítulo 24, puede ir a 1 Tesalonicenses capítulo 4, a 2 Tesalonicenses capítulo 2, a 1 Corintios capítulo 15, Apocalipsis capítulo 22. Bueno, de ahí le doy un montón después. Pero el derramar del Espíritu Santo es el mover de Dios previo al gran día de la venida del Señor, cuando lo veamos en las nubes, nos levante y deje caer su ira. Ya les vamos a explicar un poco más cuando nos toque la escatología, que es al final de los 9 meses, no el rapto. El rapto no es al final de los 9 meses, al final de los 9 meses acaba la academia. Entonces, ojo a eso. Muy bien. Entonces, está aquí, eso es Joel capítulo 2, 28 al 31. Si ustedes comparan con Hechos 2, capítulo 14 al 21, el apóstol Pedro se puso en pie y dijo: varones israelitas, esto sea notorio, porque estos no están ebrios, dice, como algunos de ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y hace alusión a lo que va a ocurrir de inmediato. Dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y los ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu. Ya está hablando de una obra. Di conmigo: el Espíritu Santo viene sobre mi vida para poder hacer una obra. Eso es lo que el Señor estaba hablando también en los libros proféticos, y decía: no es con espada, no es con ejército, mas con mi Santo Espíritu, dice Dios. No es con tu fuerza, no es con fuerza ni de un hombre ni de un ejército de hombres, es con la fuerza del Espíritu Santo. Mira, Dios usa al que no presume de sus fuerzas. No podemos hacer alarde de que yo aquí, que iba allá. No, el Espíritu Santo aquí, el Espíritu Santo allá. Es la época del Espíritu de Dios. Simple y sencillamente el Padre y el Hijo están allá arriba. El que está aquí, ¿quién es? El Espíritu Santo. No que el Padre y el Hijo no pudieran estar aquí abajo, ellos pueden estar donde quieren. Pero ya ascendió Jesús y está a la diestra del Padre. ¿A quien nos dejó? ¿A quién fue? Al Espíritu Santo. Entonces tenemos que ver eso claramente. Marcos capítulo 1, verso 8. Dice aquí: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Quién bautiza en agua? Los hombres. ¿Quién bautiza en el cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo. ¿Quién bautiza en el Espíritu Santo? Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Un bautismo lo hace Jesús, otro el Espíritu Santo y otro lo hacemos nosotros. Esa es una belleza de cuerpo de Cristo, una colaboración total entre unos y otros. Mira cómo es Dios de lindo, que dice: bueno, mi hijo les va a bautizar en Espíritu Santo. El Espíritu Santo los va a bautizar en el cuerpo.
pero ustedes los van a bautizar en agua. Con ese mismo interés que el Espíritu quiere bautizar a alguien, con ese mismo interés trae toda la gente a que se bautice en agua. Obediente. Aquella persona que ha visto a alguien nacer de nuevo y no se interesa porque sea bautizado en agua, ¿en qué obra se puede interesar? ¿En qué obra se podría interesar si no se interesa en la primera que Él nos mandó a realizar, que es bautizar a los que creen? Por lo tanto, es importante que esto nosotros lo hagamos. El bautismo en el Espíritu Santo. Mira lo que dice acá en el verso 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Di conmigo fuerte: abrirse los cielos. Y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo ¿qué? Complacencia. Mucha gente se preocupa más por ser bautizado en el Espíritu Santo que por ser un hombre y una mujer que complazca a Dios. Tu preocupación no debe ser bautizado en el Espíritu Santo. Ese es un regalo que Dios te da. Tu preocupación debe ser: yo debo de complacer a mi Señor. La Biblia es clara al decir: sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no estás viviendo una vida de fe, deja que Dios te confronte y dile: Dios mío, haz que ejerza mi fe, que la ejercite, que la ejercite. Aquella persona que teme siempre quedar mal nunca ejerce la fe, porque hasta que la fe no evidencia las obras, el acto de la misma es un riesgo a toda carne. Yuhu. Pero si estamos muertos en Cristo, ¿cuál es el riesgo? Yuhu todavía está acá. Un bochorno, ser avergonzados, que nos pongan en duda. Eso es parte del ejercicio de la fe. ¿Sabe? Muchas veces yo estoy ministrando y no siento nada. Lo único que tengo, yo ministrando, aún ministrando, no siento nada. Lo que tengo es ganas de irme a dormir a veces. Estoy cansado, no siento nada. Cuando digo nada, es nada. Nada. Y la gente está toda llena del Espíritu Santo. Y a veces empiezo a imponer manos y no pasa nada. Lleno, y más parece que están quedando vacíos. Lleno, nada. Y el Espíritu me dice: sigue. Y sobre todo cuando uno va a un ministerio ajeno al de uno y lo invitan y usted está lleno. Y todos saben de que el hermano Gash, cuando se para ahí, pasan cosas y no está pasando nada. Y nada de nada. Y todos los ojos están así, ¿ve? Juzgando, criticando, y usted lleno. Y por adentro el Espíritu Santo te dice: sigue. Y yo mismo me digo: muere. Dale, seguí, no importa, seguí. De repente, brum, la unción viene. Yo no camino por sentires. Que oír a Dios. Hay que ser hombres y mujeres de Dios. Amén. Bien, aconteció, dice, que ahí en esos días fue bautizado Jesucristo, los cielos se abrieron, ¡rum!, el Espíritu Santo desciende. Entonces ahora sí vamos a ver algunas cosas como aspectos importantes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo aparece al anunciar el nacimiento. Vamos a ir a Lucas, al anunciar el nacimiento de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, versículo del 13 al 15. ¿Por qué empiezo yo por esto? Porque si usted quiere ver un mover del Espíritu Santo, debe darle la importancia que tiene a él. Y en el versículo 35 dice, en el 13, Lucas 1:13 dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de tu nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre.
Quiere decir que desde el vientre de la madre podría una persona recibir el poder del Espíritu Santo. Sí, es un misterio, pero así es. ¿O no? Juan el Bautista había pasado al frente levantando la mano y hecho una oración? No. Luego note esto. ¿Cuál fue la primera reacción que en la Biblia aparece de una persona llena del Espíritu Santo? ¿Que asaltó de qué? De alegría y de gozo. Bueno, hay personas, ojo acá, y no se confundan a ustedes en sus células y donde quiera que estén, o en sus 12, no se confundan por cosas que pueden oír en la radio o en la tele o alguien enseñando que el gozo no, que no tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. Ahí solo se está reflejando la ignorancia bíblica que se tiene. Si uno lee cuidadosamente las escrituras, las verdades van a salir a luz. Ahora, si uno está enmarcado en una doctrina preconcebida, o entonces uno no puede aceptar las verdades que en la Biblia están. ¿De acuerdo? Ahí dice, ¿qué le pasó a Juan el Bautista? ¿Saltó de qué? De gozo y de alegría desde el vientre de su madre. O sea que al primero que bautizó en Espíritu Santo Jesús, ¿a quién fue? A Juan el Bautista. Bonito, ¿verdad? Bueno, ahí está, para que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Verso 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Ahí se cumplió lo que el arcángel Gabriel le había dicho a Zacarías que le pasaría a su hijo en el vientre de su madre. Sería lleno del Espíritu Santo, y fue lleno de gozo y de alegría. En Marcos capítulo 1, en el verso 8, dice que Juan el Bautista anunció que Jesús nos bautizaría en Espíritu Santo. Ahora quiero que pongas toda tu atención acá. En el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, versículo 29, viene Jesús a Juan para ser bautizado. Juan lo reconoce, o por lo menos lo ve y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dijo primero Juan de Jesús? ¿Que bautizaría en Espíritu Santo o que era el Cordero? No. Si no lo había visto venir cuando dijo Él los bautizará en Espíritu Santo. Cuando lo ve venir dice: ahí el Cordero de Dios. ¿Qué dijo primero entonces? Entonces imagínese qué tan importante es el bautismo en el Espíritu Santo. Y con esto no estoy poniendo órdenes que no son. Si Juan el Bautista primero habló que él bautizaría en Espíritu Santo y después que era Cordero. Yuhu. Entonces no podemos nosotros tomar el bautismo del Espíritu Santo a la ligera. Es importantísimo. Para que Juan lo haya anunciado antes de ver a Jesús venir y decir que Él es el Cordero, es porque eso del bautismo del Espíritu Santo es muy importante. No importa la denominación que la gente quiere tener. De hecho, aquí no tenemos denominación. A saber qué somos. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, y que queremos cuanta promesa hay aquí para nosotros, porque para eso murió Cristo. Lo demás que lo resuelvan otros. No estamos nosotros para resolver eso, mis hermanos. Dice acá en Juan capítulo 1, 29. ¿Qué dice ahí? A ver. Juan 1, 29, ¿qué dice? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 33. Uy, esto es tremendo. Mire qué importante es esto. En el 32 dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Lo vi y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Tal vez no lo conocía como hijo de Dios, lo conocía como Cordero, porque habiendo dicho es el Cordero de Dios, después dice yo no le conocía. Aunque Juan el Bautista era un poco así. Primero dice que es el Cordero de Dios, después dice que ya lo reconoce, y después le manda a preguntar a Jesús con sus discípulos si era él o tenían que esperar a otro. Total de que, ya vio, los profetas también se ponen así,
¿Será? ¿No será? ¿Lo haré? ¿No lo haré? Así estaba Juan el Bautista aquí. Y dice acá en el verso 33: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, quiere decir que él habló con Dios y lo oyó decir: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Cómo iba a reconocer Juan al Hijo de Dios? Porque el Espíritu Santo, ¿qué? Iba a descender sobre él y permanecer. ¿Será importante entonces el famoso bautismo en el Espíritu Santo? Ay, este es. A mí me dijo el que me envió que el santo y seña era ver el Espíritu descender y permanecer sobre él. Por lo tanto lo reconozco. Este es el Hijo de Dios. Quiere decir que Dios tenía reservado su Espíritu para que descendiera y permaneciera sobre alguien, para dar señal que él era el Hijo de Dios. Ojo, sobre los profetas había descendido, pero nunca permanecido. ¿Cuál era la señal de que este era más que profeta? Que no solo descendía, sino que permanecía el Espíritu Santo. Ahí permaneció el Espíritu de Dios sobre nuestro Señor Jesús. Ahora, eso fue en Juan el Bautista. En Jesús, Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí podemos observar nosotros que el Espíritu Santo reposa sobre María y engendra al Hijo de Dios en él, en ella. Espíritu Santo. ¿Será importante? Si él fue enviado a María para que pudiera concebir al Hijo de Dios. Yo me recuerdo que hay un instituto bíblico en este lugar donde estuvimos, y los pastores que enseñan a pastores, unos 150 pastores que reciben clases ahí, la esposa enseñó el Espíritu Santo. Dijo: hermanos, dijo, la tercera persona en la Trinidad es el Espíritu Santo. Y empezó a enseñarte la Trinidad y la tercera persona es el Espíritu Santo. De pronto enciende el televisor y salgo yo, le digo: el Espíritu Santo no es la tercera persona. Por estas y estas razones, no, en ningún lugar dice la Biblia que sea la tercera persona. Mire qué humilde la pastora. Regresó a la escuela, dijo: borren todo lo que les enseñé y escriban: el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad. No hay tercera persona, hay tres personas. Por eso dice que sean uno. Fíjate, que sean uno. Nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Nadie reconoce al Hijo si el Espíritu no lo redarguye. El Hijo no puede hacer nada si el Padre no lo envía. Pero nadie llega al Padre si el Hijo no se lo lleva. Es un monopolio. La salvación es un monopolio de tres personas. Ya monopolizaron toda la onda: Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿No es lindo? ¿No es hermoso? Fíjate pues, el Espíritu Santo viene sobre María, engendra a Jesús. El Espíritu Santo desciende sobre Jesús, permanece sobre él, y ahora es Jesús quien bautiza en el Espíritu Santo. Serán humildes los tres, se someten los unos a los otros. ¿O no leímos hace un poco en 1 Corintios 15:28? Y entonces, cuando todas las cosas sean sometidas al Hijo, el mismo Hijo se someterá a aquel que le sometió a él todas las cosas. Algunos dicen que no pueden andar en parejas a cargo de una red de 12. ¿Cómo no? Ellos andan en 3. ¿Cómo no va a poder usted andar en 2? Es que uno tiene que ser la cabeza. Bueno, pero y aquí también es así. Aunque la cabeza del Hijo es el Padre, usted ve que ahí los tres juegan un papel importante entre ellos. Es hermoso, es lindo, es maravilloso. Así que, mis hermanos, Jesús, viene el Espíritu Santo sobre María y lo engendra. Bautiza a Juan el Bautista desde el vientre, Lucas 1:44. Luego en Marcos 1:8 dice que el Espíritu Santo descendió sobre él, del 8 al 11, descendió sobre Jesús. Lucas capítulo 4.
Verso 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿De acuerdo? Entonces di conmigo: Jesús fue lleno, pero fue guiado. Ajá. Vamos a ver entonces la importancia del Espíritu Santo. Lo llenó, lo guió, y en el verso 14 lo hace regresar de esta forma: y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Diga conmigo: en el poder del Espíritu. Pregunto: ¿volvió en su propio poder? No les digo cómo son, pues. Son uno, por eso. Usted no sabe dónde empieza el uno y dónde termina el otro, porque son uno. Lo que pasa es que se expresan de diferente manera para hacer esta obra preciosa, quizás para mostrarnos a nosotros que no necesitamos ser una sola persona, sino podemos ser muchos, y siendo muchos podemos ser uno. Quizás lo hacen para mostrarnos a nosotros que siendo varios puede haber unidad. No sé si me explico. No digo que sean varios dioses, es un solo Dios con diferente expresión. Es como el agua. Usted, de una olla de agua, usted puede dejar un poco de líquido, puede pasar otro poco al refrigerador y puede calentar otro poco. Un poco del agua se va a vaporizar, el otro va a quedar líquido y el otro se va a congelar, pero los tres son agua. Las tres son H2O. Uno se evaporó, el otro está en 3 estados de la misma agua. ¿Sí? Bueno. Bien, sigamos adelante. El ministerio que Jesús tuvo después de que regresó en el poder lo declara en el verso 18. Mira cómo comienza su ministerio Jesús. Dice: Jesús abre el libro del profeta Isaías, lee y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús le encontró propósito a la unción: para dar buenas nuevas, para liberar a cautivos, para sanar a quebrantados. Ojo, cuando Jesús empieza su ministerio, ¿a quién reconoce? Al Espíritu Santo. Entonces, haciendo un resumen, es engendrado por el Espíritu, bautiza desde el vientre a Juan el Bautista en el Espíritu. El Espíritu desciende sobre él como testimonio que él es el Hijo de Dios y permanece sobre él. Luego es lleno del Espíritu, luego es guiado por el Espíritu y ahora camina en el poder del Espíritu. Reconoce al Espíritu en su ministerio. Y alguien que lea Hechos 10:38, porque ahora es cuando empezamos a ver para qué vamos a ser bautizados en el Espíritu Santo. Y déjeme decirle que no es para hablar en otras lenguas. Debemos todos hablar en otras lenguas. Claro que sí, no hay por qué no. Todos deberíamos hacerlo. Y hoy vamos a orar para que todos aquí salgan hablando en otras lenguas. Pero no es para eso que uno es bautizado en el Espíritu Santo. Es un beneficio extra. ¿Qué dice Hechos 10:38? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder de Jesús de Nazaret, y como es... A ver de nuevo. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Y cómo este anduvo haciendo? ¿Sí? ¿Anduvo haciendo qué? Bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces es importante, mis hermanos, ojo acá. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, que lo vamos a ver más adelante, podemos quedar embriagados, podemos hablar en otras lenguas, podemos reír de gozo, podemos tener éxtasis en el Espíritu como Pedro. Pero una de las expresiones más fuertes que uno debe de buscar es que los enfermos sean sanos, porque esto atrae al pecador a los pies de Cristo. ¿Sí? Aunque la verdad hoy en estos últimos tiempos he visto que todo aquello cuando se derrama el Señor atrae a medio mundo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud, dice. Entonces hay que dejar, si el Espíritu va a hacer un estruendo, que lo haga, pero que se junte la multitud, y juntada la multitud tengamos un mensaje que presentarles. Todas las señales que el Señor ha hecho, aún el derramamiento de su Espíritu, es para captar la atención de la gente. Y una vez la tiene, Jesús es el Hijo de Dios, recíbalo como Señor y Salvador. De hecho, así es como el Señor me enseñó a ministrar.
En las cruzadas, cuando aquello está, pero tremendo, bajo el poder del Espíritu Santo, le digo, bueno, ahora póngame atención. Díganos, dice. Es lo mismo, mire, es que es lo mismo. El Espíritu descendió sobre Jesús y Dios, ¿qué dijo? A este escuchad. Ya captó la atención con el Espíritu Santo, ¿sí o no? Y ahora, ¿qué dice? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A este, ¿qué? O escuchad. A este, ¿qué? Oíd. Entonces el Espíritu Santo desciende es para que tú puedas en determinado momento hablar de Jesucristo, poder presentar el mensaje de la cruz del Calvario. No creo que sea bueno desear tanto poder del Espíritu Santo para no presentar a Jesús. Si uno no presenta a Jesús, se termina presentando a uno mismo. Tenga cuidado. Hebreos 9:14 dice la Biblia que Jesús, mediante el Espíritu eterno, se entregó. También la palabra de Dios nos dice que Jesús fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Diga conmigo, esto es sana doctrina. Enseñar y hacer. El hacer es sana doctrina. ¿Y qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los demonios y le obedecen. El poder, aunque no lo crean algunos, es parte de la doctrina. ¿Qué dijo Pablo? Yo no he venido a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no se base en palabras, sino en el poder de Dios. 1 Corintios capítulo ¿qué? 1 o 2. Tarea. Ahí lo busca. Muy bien, voy a resumir. ¿Qué podemos decir entonces de la vida de Jesús? Engendrado por el Espíritu, bautizó a Juan en el Espíritu desde el vientre. ¿Qué más? Descendió el Espíritu sobre él y permaneció como señal de que era el Hijo de Dios. Fue lleno del Espíritu, guiado del Espíritu, en el poder del Espíritu. Reconoció al Espíritu al empezar su ministerio, y Dios testifica que lo ungió, y este anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo. Es decir, todo su ministerio fue por el Espíritu Santo. Se entregó a la cruz del Calvario mediante el Espíritu eterno. Resucita a los muertos por el Espíritu Santo. Y en Hechos 1, en el verso 2 dice: hasta que el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Quién da los mandamientos? El Espíritu Santo. Así es. Entonces, ve, aún ya resucitado, viene y le da a los apóstoles mandamientos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Así que, ojo a eso. Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. Juan 14, 15 al 17, yo lo leo. Y ahora van a entender ustedes muchas cosas que quizás tenían dudas. Dice la Biblia: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede ¿qué? Recibir. Quiere decir que hay que recibirlo, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Diga, con nosotros y en nosotros. ¿El Espíritu ya moraba con ellos? ¿Sí o no? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. En ese momento el Espíritu Santo estaba con los discípulos, ¿sí o no? Pero estaba en los discípulos, no. Entonces hay una diferencia cuando el Espíritu está con alguien y cuando el Espíritu está en alguien. Cuando tú predicas la palabra de Dios en tus células y están los invitados, el Espíritu Santo lo más probable está con ellos y les dice: acepta, hombre, levanta la mano, pasa al frente. Bueno, hace de todo, ¿verdad? Los redarguye, dice: estás en pecado, debes de recibir a Cristo, es tu única solución. Él es el que convence al mundo, dice la Escritura. Está con ellos. Y cuando dicen: bueno, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón, pasan a ser templos del Espíritu Santo y ahora está
en ellos. Juan capítulo 20, versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora ya estaba, ¿dónde? ¿En dónde? En ellos, pero todavía no estaba sobre ellos. Ya estaba con, ahora estaba en, ahora falta que esté sobre. Lucas capítulo 24, versículo 49. ¿Estamos aprendiendo? Verso 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Cuando Él sopló no estaba enviando la promesa, les estaba dando el Espíritu. Ojo acá, ¿acaso no fue soplo lo que el Padre hizo en Adán para darle vida? Bueno, ¿qué es lo que hace Jesús para dar vida? Sopla, para que reciban el Espíritu Santo. Por ahí hay gente que dice: es que esos que soplan a la gente. ¿Y no Jesús soplaba también, pues? ¿Cuál es el problema? Diga que no se me sale la saliva como a Jesús. Jesús no solo soplaba, los escupía. Entonces, ¿cuál es el problema? La gente está haciéndose un bolerío con el método empleado para que alguien reciba una bendición de Dios. Tal vez el Señor me usa para que la religiosidad se vaya. Por eso es que yo a veces cuando voy a orar por alguien para que sea lleno, le pongo el pie así encima, así en el zapato, le digo: lleno. Empieza la mente, pero se empiezan a desboronar un montón de argumentos. Dice yo, pero ni empujándolo se caen, y les pone el pie encima y se vienen. ¿Verdad? Ya me han ofrecido bastante por mis zapatos, pero no los quiero vender. Tengo un cable así, ¿ve? No tardará alguien en decirlo, pero he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, dice, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, ¿qué? Investidos de poder desde lo alto. Esto se refiere al bautismo, que es investir a una persona. Vestirlo por dentro, van a decir algunos. ¿Qué es investir? Recubrir. Usted se pone el saco encima y usted, ¿qué hizo? Se revistió, ¿o no? O se invistió. Qué feo. Eso, bueno, es investir. Y entonces eso es lo que pasa en Hechos capítulo 1 y versículo 7. Y les dijo desde el 6: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esto yo lo veo como algo clásico en el comportamiento del pueblo de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuándo serán los tiempos? Todo el mundo averiguando los tiempos. Igual, no somos diferentes que hace 2000 años, mis hermanos. Las mismas costumbres de aquellos discípulos tenemos ahora. ¿Y los tiempos? ¿Y los tiempos? ¿Y las semanas? ¿Y los días? Y el Señor les contesta: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ojo acá. Si alguna persona viene y nos dice: miren, hermanos, dice la palabra aquí, no os toca saber a vosotros las sazones y los tiempos que solo el Padre en su potestad tiene. Entonces vienen unos y dicen: pero como ya pasaron 2000 años, al rato ya lo deja hablar a Jesús. Si nosotros aceptamos algo así, tenemos que aceptar cualquier cosa que nos diga un mormón y un testigo de Jehová también, porque ese argumento empieza a ser tan jalado como pueden ser jalados muchos otros argumentos. ¿Y a cuáles decimos sí y a cuáles decimos no?
¿Todavía está acá? El Señor dejó claro en los evangelios cuáles son las señales. Mire, hasta creo yo que del mero día en que nos vamos. O sea, la gente va a poder ver la señal, ahí la va a tener, y entonces decir: uy, me arrepiento, esto es lo dicho por el Señor Jesucristo. Y ahí se los llevan el rapto. ¿Usted cree que Dios no va a tener misericordia a la hora del rapto? ¿Usted cree que el Señor murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para que de pronto va a venir así? ¡Te agarré! ¡Y te quedaste! ¿Usted cree en un Señor así? No, pero por eso dice: los elementos del cielo van a caer, las estrellas van a... Cuando veáis esto, dice, cuando esto comience a suceder, ergíos, porque el día de vuestra redención está cerca. Y así viendo eso la gente no cree, dele un almanaque con todas las semanas de quien quiera usted, de Daniel el travieso y todos los demás, y no le van a atinar a la venida del Señor. ¿Usted cree que la venida del Señor está por saber cuándo viene? Uno se va por saber cuándo viene. El mismo Señor dice en Lucas: miren, dice, no se van ustedes a poner en glotonería y a embriagarse, no sea que ese día los agarre. O sea, si los agarra así. El Señor habló de actitud de espera. Pablo habló de actitud de espera. Y aquellos que aman su venida, dice. El que ama su venida se consagra y trabaja para ver su venida. Por eso es que cuando ellos dijeron: mira, Señor, mira, la primera pregunta fue escatológica, hombre. ¿Qué hicieron los discípulos cuando ya Jesús va a ascender? Y la respuesta fue otra. Dice: no os toca a vosotros eso, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En otras palabras, mire, también está contestando a la pregunta. Ahora se lo voy a dar. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Usted cree que una persona con el poder del Espíritu Santo, que se mantiene testificando, es decir, testificando de las cosas que pasan porque el poder de Dios está sobre esa persona, se va a quedar? Se va a andar quedando, se anda más sumergido en Dios que nadie más. En otras palabras, el Señor te está diciendo: mira, si lo que quieres es saber de restauraciones de reinos y todo, mira, no es esa la preocupación. El Espíritu vendrá sobre ti. Él te va a decir cuando venga. Él te va a mantener hasta que yo venga. Él te va a guardar para el día en que yo venga. Él se fue a lo importante de su venida, o de la restauración incluso del reino. Aunque aquí está hablando del reino de Israel, pero algunos lo toman para lo otro. Entonces vamos a recibir poder y seremos testigos. Ojo acá. Nosotros somos, mis hermanos, que yo sepa, creyentes de las cosas que Jesús hizo, pero no testigos. ¿O sí? ¿Alguien de ustedes vio a Lázaro resucitar? ¿A los 10 leprosos sanar? Pero usted sí ha visto gente sanar cuando hay en su célula, ¿o no? ¿Quién lo hizo? Jesús. Para eso recibió usted el poder del Espíritu Santo, para creerle y poder ver esas obras, ¿sí o no? De esas obras sí es testigo. Es que miren, no es lo mismo decirle a una persona: fíjate que Jesucristo hace 2000 años sanó la mano seca de una persona, a que enfrente de todos pase una mujer y diga: yo tenía la mano muerta y ahora la muevo y puedo lavar mi ropita, como nos sucedió a nosotros en Quito. De eso sí somos testigos. No sé si me explico. Ahora, el solo hecho de tener el poder del Espíritu Santo no te hace testigo, porque si no trabajas, ¿de dónde sacas los testimonios? Usted quiere ser un testigo de Cristo, predique, funde más células, haga más líderes bajo esa unción del Espíritu Santo, y como consecuencia usted tendrá más testimonios que dar. ¿Puede ir un buen amén? Bien, voy a dar otra parte. Cuando veamos el tema de los dones del Espíritu Santo, vamos a hablar del don de hablar en otras lenguas. Lo que quiero despejar hoy es la duda si todo aquel que es bautizado en el Espíritu Santo debe hablar otras lenguas. No hay una sola escritura donde Juan el Bautista o Jesucristo o alguien haya dicho, ¿verdad?, que esperaran el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, o que estuvieran ahí y recibirían el poder del Espíritu Santo y entonces hablarían en otras lenguas. No hay una escritura que diga que así va a ocurrir.
Hay hechos en donde vemos que ocurrió así, pero ojo, de los hechos no se pueden hacer doctrinas. Porque entonces también tendríamos la doctrina de escupir para que la gente sea sana. No podemos hacer una doctrina de los hechos. Y durante mucho tiempo tradicionalmente se enseñó de otra forma. Dice acá en el verso 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Fíjate que solo en ese día hubo un gran viento, hubo un gran estruendo, llamas de fuego se pusieron sobre la cabeza, parecían fósforos. Sí, habían llamas de fuego sobre la cabeza. Y hablaron en otras lenguas. ¿Por qué hacer de las otras lenguas la evidencia del bautismo y no la llama de fuego, por ejemplo? O la embriaguez, por ejemplo. O la risa, por ejemplo, que también hubo, porque más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué no hacer de un estruendo? ¿Por qué no? Porque la lengua o las lenguas. Sí, pero no podés decir que esa es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, porque ahí hay más evidencias. En ese momento hay más evidencias. Y ojo acá, siga leyendo, porque está mal empleada también la escritura. Voy a tratar de poner esto donde debe de estar. Dice acá: y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia ¿qué? Lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Ahora ojo acá, dos cosas. En ocasiones algunas personas enseñan de que decían que estaban llenos de mosto porque hablaban en otro lenguaje. Y yo que sepa, nadie que toma se pone a hablar en lenguaje que no conoce. O sea, decían: están llenos de mosto porque se miraban que estaban embriagados. Esa es una, lo que miraban en ellos. Dos, lo que oían de ellos. Y lo que oyeron no fue arrabababa, seterebebe. Eso no oyeron. Esas son lenguas angelicales según 1 Corintios 14. Aquí eran lenguas humanas, señores, las que se repartieron, diciendo y testificando el Espíritu Santo que nos enviaría a todo el mundo a predicar el Evangelio en todas las lenguas existentes. Entonces no hay tales de que, hermano, la evidencia es hablar en otras lenguas. Esa es la evidencia. Entonces, a ver, oremos, y quiero oírlos en español, en francés, italiano, en árabe, porque de esas lenguas está hablando Hechos capítulo 2. No está hablando de otras lenguas. No sé si me estoy explicando. Yuhu. ¿Sí o no? Bueno, entonces ya queda despejada, en primer lugar, esta de acá. Entonces de ahí es que vienen aquellos abusos, ¿verdad? Vamos a orar porque sean bautizados en Espíritu Santo. Y ponen las manos y al oído le empiezan a decir al hermano: oh, rabababa, se te reprende. Y el otro por ahí se le traba la lengua y habla igual. Y no hay una evidencia del poder de Dios. Eso se llama truco religioso. Eso se llama darle cuento a la persona. Eso se llama estafa.
alabanza, alabanza, alabanza. Repita, hermano, alabanza, alabanza, alabanza. Se le traba la lengua y ya está bautizado en el Espíritu Santo. No, se le trabó la lengua de tanto decir alabanza, alabanza, alabanza. Pero ahí no hay una evidencia del poder de Dios. Cuando yo me confronté con la Escritura con lo que yo había aprendido, dije, no, aquí son cuentos. Yo voy a imponer manos y a ver qué pasa. Pero no voy a hacer que nadie oiga a alguien más y entonces lo repita. Yuhu, ¿todavía está ahí? Y creo que tengo una que otra evidencia de que sí, el poder del Espíritu Santo, por lo menos le conozco la mínima expresión, pues, no que lo conozca, pero conozco una mínima expresión de él. Y les puedo decir que así como se ha enseñado, no es. ¿Estamos todos claros? Entonces, no, cuidado, ustedes andan en las células haciendo esas cosas, porque eso no es de Dios. Si el Señor va a llenar a alguien y le va a dar el don del Espíritu Santo, se lo va a dar. Y usted lo va a oír hablar en otras lenguas. Luego dice la gente, no, pero es que, hermano, dice, es que estas lenguas que estamos hablando seguramente la hablan en una aldea allá en la India. ¿Y de qué sirve entonces hablar en esa lengua aquí? Cuando dice la Biblia que en Corintios el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, no es lengua extraña de otro idioma, porque ahí mismo dice que es necesario que nos edifiquemos en el espíritu, pero que también seamos edificados en el entendimiento. Y entonces habla de profetizar, y hay que profetizar en el idioma que todos entienden. E incluso está bien que la gente empiece, oye mamá, reprende que repraste, y aquí dice el Señor. Está bien, porque ahí está el don de hablar en otras lenguas. Ahí podría ser humana que no entendamos con una interpretación para que la entendamos, o angelical con una interpretación para que la entendamos. Pero no entendemos esa humana que no está interpretada, y no entendemos la angelical a no ser que alguien la interprete. No sé si me explico. Quiere decir que aún el profetizar sin el uso de otras lenguas se podría dar. Que alguien reciba el mensaje, está hablando en otras lenguas y ya cuando profetiza la deja ir de una vez en español. ¿Sí o no? Ahora, hay gente que profetiza en otras lenguas y espera la interpretación que Dios le da a alguien más, y por ahí hay una confirmación. Eso está perfecto. Usted sabe que lo creemos, que lo vemos, lo oímos, nos pasa cada rato en todas partes. Pero es importante, mis hermanos, que no agarremos un pasaje que no es para justificar algo que creemos, pero no lo podemos creer con este pasaje. Para eso está 1 Corintios 14, para las lenguas angelicales, pero no Hechos capítulo 2. Porque aquí toda la explicación es de lenguas humanas, y dicen hasta en qué lenguas los oyeron hablar. Entonces, ojo a eso. Esa es la primera cosa que yo veo de gente que fue bautizada en el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10, versículo 44, está cuando vino sobre los gentiles el Espíritu Santo, y también se da lo mismo. Hechos capítulo 10 y verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Más adelante en Hechos capítulo 11, Pedro dice, porque cayó sobre ellos el Espíritu como sobre nosotros al principio. Quiere decir que la evidencia en este momento fue la misma que al principio, eran otras lenguas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en Hechos capítulo 19, si usted se da cuenta, es importante, más que hablar en lenguas, el bautismo como tal. En Hechos 19, versículo 1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan.
Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí no se evidencia qué lenguas fueron, porque no solo hablaban en lenguas, sino también ¿qué? Profetizaban. Ahora aquí, cuando el Señor bautiza con su Espíritu Santo a estos discípulos, que eran como 12, en Éfeso, le da una manifestación más que se llama ¿qué? Profetizar. Por eso podríamos llegar a creer de que aquí hablaron en lenguas que no entendían y alguien las interpretó profetizando. Pero no podemos nosotros decir: si usted no habla en lenguas, usted no es bautizado en el Espíritu Santo. Hágame el favor, a Katharine Kuhlman nunca le oyeron una lengua, nunca la oyeron hablar en otras lenguas. Nadie puede dar testimonio de que lo oyó alguna vez hablar en otras lenguas. Y mire si el Espíritu de Dios estaba sobre ella. Yuhu, ¿todavía estás acá? ¿Por qué le digo esto? Porque hay mucha gente que sí ha sido bautizada en el Espíritu Santo, pero como no habla en otras lenguas, cree que no ha sido bautizada en el Espíritu Santo y no se pone al frente de la obra que tiene que hacer. Si el Espíritu de Dios no camina sobre nuestro hermano Luis Palau, esas multitudes hubieran recibido a Cristo, hubieran sido redarguidas, convencidas. No, él mismo dice: miren, yo creo ser bautizado en el Espíritu Santo, dice. No habla en otras lenguas. Por lo menos hasta hoy. No todos hacen milagros, dice el libro de, creo que 1 Corintios 12. Menos sin el bautismo del Espíritu Santo. Así es. ¿Perdón? Sí, así es. Que han creído para eso. Entonces, mis hermanos, hay que saber esto, porque yo sé que hay gente, por ejemplo. ¿Quiénes de aquí no hablan en otras lenguas? Quiero ver. Y déjeme decirle que, vaya, ponete de pie, haceme el favor. ¿La ha llenado el Espíritu Santo alguna vez? Pero yo no puedo venir a decirle que porque no habla no ha sido llena el Espíritu Santo, pero si se la han llevado cargada a su casa embriagada. Es decir, hemos visto la embriaguez de Hechos capítulo 2 en ella. Hemos visto el fuego sobre ella quemándola. Hablé como chompipe, dice nada más. Ahí está Susi. Habla como chompipe y nada como pescado. Eso sí, no sé dónde pero bueno. No sé si me estoy explicando. La gente debe ser investida del poder, dice Jesús: y recibiréis poder y me seréis testigos. No dijo: y recibiréis poder y hablarán en lenguas. O sea, no lo dejó como una evidencia. Pero Pablo dice que él desea que todos hablen en lenguas como él, y él las habla más que todos. Entonces, es importante que deseemos el don de hablar en otras lenguas, importantísimo. Pero eso lo voy a tratar cuando hablemos de los dones del Espíritu Santo. Hoy solo te quería decir: el Espíritu Santo bautiza, o Jesús bautiza en el Espíritu Santo para que recibas poder y le seas testigo de lo que el poder hace. El poder te acompaña y el poder ¿qué? Hace. Así que es importantísimo pues que lo podamos ver de esta manera. Pareciera ser que en esas tres escrituras siempre lo que aparece son las lenguas, pero insisto en algo, mis hermanos. ¿Soy bautizado en el Espíritu Santo? Sí. ¿Hablo en lenguas? Sí. ¿Tengo interpretación? También. ¿Tengo don de profecía? También. De sanidad no sé si tengo don, pero sanan los enfermos. Ahí se lo va a ver. Fe, pues no sé si es don o fruto lo que tengo, pero creo que sí tengo un poquito. Y le puedo decir con toda la experiencia mía no es suficiente para concluir y hacer de la experiencia una doctrina. Eso es lo más saludable que usted puede hacer. De la experiencia no se puede sacar una doctrina. No sé si me estoy explicando hoy. Ahora,
oremos e impongamos manos para que todas las hablen, hagámoslo, porque la Biblia dice que el que las habla se edifica. Yo mismo le he dicho, según lo que yo he vivido en esos momentos de preparación para ministrar, uno habla también en otras lenguas para que uno muera a su propio entendimiento. Uno está hablando en otras lenguas media hora, 1 hora, 15 minutos. Si usted se la pasa, oh rababash de reprendere brobosti que refrende mababreste, oh que rebrasi reprendo y teremabraste correbriste rebrambase, no entiendo nada, ribre que ni mabrase, oh rebre, no entiendo nada y no voy a entender nada de lo que Dios va a hacer cuando ministre. Me estoy preparando para entrar en un mover que no se entiende. No sé si me explico. No entiendo cómo sanan, no entiendo cómo cae el oro, no entiendo cómo cae el aceite, no entiendo cómo la gente hace cola y es sana mientras hace la cola. La gente era sana en el estadio antes de que llegáramos. Yo no sé si la gente estaba sana, siendo sanada cuando yo estaba almorzando. No entiendo. Y me preparo precisamente para caminar sin necesidad de entender. Entonces cuando tú hablas en otras lenguas, no solo tu espíritu se edifica, sino que tu entendimiento dice, me rindo. Haz tú como quieras, Señor. Primero hazlo, después si quieres me explicas. De hecho esa es mi oración, no sabían ustedes, pero mi oración siempre ha sido, hazlo, Señor. No tengo que entender. Si tú quieres en tu soberanía, después me explicas. Pero si no, no es necesario.